tardes, doctor Gerardo Caparo. Nuestro grupo está conformado por Diana Lara, Catherine Porras, Maylen Zambrano y mi persona, Keila Antonio. Y vamos a hablar sobre el tema 39, el desarrollo y anomalías del intestino anterior. Siguiente diapositiva. La siguiente. Okay. Primero debemos empezar hablando sobre el intestino primitivo, el cual tiene su origen durante la cuarta semana de gestación, a medida que los pliegues cefálico, caudal y lateral incorporan dorsalmente el saco vitelino del embrión. El endodermo del intestino primitivo origina la mayor parte del epitelio y glándulas del aparato digestivo, así como la posición inicial formación del aparato digestivo. Viene derivado por el dermo del estomudeo o boca primitiva y el proctodeo o fobia anal. El músculo, el tejido conjuntivo y otras capas de la pared del tubo digestivo derivan del mesenquima esplácnico, el cual rodea al intestino primitivo. En cuanto a la regulación molecular, esta se da por una gradiente de concentración de ácido retinoico que va desde la faringe hasta el colon. Esta gradiente de ácido retinoico permite que se expresen los factores de transcripción a lo largo del tubo digestivo. De esta forma, SOX2 especificará el esófago y el estómago. PDX1 especificará el duodeno, CDXC especificará el intestino delgado y CDXA especificará el intestino grueso y el recto. Esta estructuración inicial viene dada por la interacción recíproca entre el mesodermo y el endodermo. Y esta interacción se da gracias a la expresión de Sonic Hedgehog. La siguiente diapositiva. Okay. División y límites del intestino primitivo. El intestino primordial se divide en tres partes: el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Los estudios moleculares indican que los genes HOX y para-HOX, así como las señales Sonic Hedgehog, regulan la diferenciación regional del intestino primordial, que dará origen a las diversas partes. En la parte cefálica y caudal del embrión, el intestino primitivo origina un tubo de extremo ciego, que será el intestino anterior y el intestino posterior respectivamente. En la parte media se encontrará el intestino medio, el cual estará conectado al saco vitelino por medio del pedículo del saco vitelino. En cuanto a los límites del intestino primitivo, estos se dividen en cuatro secciones. El primero, el intestino faríngeo, el cual va de la membrana bucofaríngea hasta la yema pulmonar. Forma parte del intestino anterior y tiene gran importancia en el desarrollo de la cabeza y el cuello. De segundo, encontramos el resto del intestino anterior, el cual va de forma caudal hasta la invaginación del hígado. De tercero, el intestino medio, el cual empieza de posición caudal con la yema hepática y en los adultos se extiende desde los 2 tercios derechos hasta el tercio izquierdo del colon transverso. Finalmente, el intestino posterior va desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Siguiente diapositiva. Muy bien, ahora sí el intestino anterior. Del intestino anterior se divide en varias estructuras, como la faringe primordial y sus derivados, es decir, la cavidad bucal, la lengua, la faringe, las amígdalas salivales y el aparato respiratorio superior, así como las vías respiratorias inferiores, el esófago y el estómago, el duodeno, el hígado y las vías biliares. Es decir, los conductos hepáticos, la vesícula biliar y el conducto colédoco y el páncreas. Es importante acotar que todos los derivados del intestino anterior, a excepción de la faringe, el aparato respiratorio y parte del esófago, reciben su riego de la arteria celíaca, la cual será la arteria del intestino anterior. Siguiente diapositiva. El esófago. El esófago se desarrolla a partir del intestino anterior durante la cuarta semana de gestación.
cuando aparece cuando aparece el divertículo respiratorio o yema pulmonar de forma ventral al intestino primitivo, justo en el límite del intestino faríngeo. El tabique traqueoesofágico se cierra y separa el divertículo respiratorio de la porción posterior del intestino primitivo. De esta forma, el intestino primitivo queda dividido en dos partes, una porción ventral que tendrá el primordio respiratorio, es decir, los bronquios, la laringe, los pulmones y la tráquea, y una porción dorsal que será el esófago. El esófago al principio es corto, pero cuando los pulmones y el corazón descienden, este se alarga rápidamente. El esófago alcanza su longitud relativa a finales de la séptima semana. El epitelio y las glándulas derivarán del endodermo. El epitelio prolifera y oblitera parte o casi la totalidad de la luz, pero normalmente se recanaliza hacia finales del periodo embrionario. El músculo estriado, que forma la capa muscular externa del esófago, que se encuentra en el tercio superior del mismo, estará derivado por el mesenquima esplásmico de los arcos branquiales, mientras el músculo liso, que se encuentra en el tercio inferior del esófago, se derivará del mesenquima esplásmico circundante. Ambos tipos de músculo están inervados por el nervio vago o décimo par craneal, que inerva los arcos faringeos caudales. La siguiente diapositiva. Dentro del esófago se pueden encontrar varias anomalías esofágicas, tales como la atresia esofágica, que es producida por la derivación del tabique traqueoesofágico en dirección posterior. Esto ocurre cuando el esófago tiene una incorrecta canalización en la octava semana del desarrollo. Un feto con atresia esofágica es incapaz de deglutir el líquido amniótico, por lo tanto, este no puede pasar al intestino para su absorción y no puede pasar mediante la placenta a la sangre de la madre para su expulsión, lo que produce polihidramnios, que es la acumulación excesiva de líquido amniótico. Los recién nacidos con atresia esofágica pueden parecer sanos y sus primeras degluciones suelen ser normales, pero de forma súbita devuelven el líquido por la boca y la nariz, lo que puede producir insuficiencia respiratoria. En la imagen se pueden ver los tipos de atresia esofágica junto con su frecuencia. La imagen A es la más común de todas. La más común de todas. Aquí con un 90% de frecuencia. Aquí la parte superior del esófago tiene un extremo cerrado, mientras la parte inferior del esófago se encuentra conectado a la tráquea. La imagen B, un poco menos común, con 4% de frecuencia. Aquí tanto la parte superior como inferior del esófago se encuentran cerrados y no están conectados entre sí. La imagen C es una fístula traqueoesofágica. Aquí el esófago tiene una parte conectada a la tráquea. La imagen D, mucho menos común, con 1% de frecuencia. Aquí la parte superior del esófago se encuentra conectada a la tráquea, mientras la parte inferior posee un extremo cerrado. Finalmente, la imagen E, igualmente muy poco común, con 1% de frecuencia, pero puede ser la más peligrosa. Aquí, tanto la parte superior como la parte inferior del esófago se encuentran conectados a la tráquea, pero de forma separada. Estenosis esofágica. Es el resultado de la recanalización incompleta del esófago durante la octava semana, aunque también puede producirse por el desarrollo incorrecto de los vasos sanguíneos de la zona afectada. La estenosis puede producirse en cualquier zona del esófago, pero normalmente se produce en el tercio distal, ya sea en la membrana o en una porción larga del esófago. La estenosis esofágica produce la atrofia en la pared del esófago de la zona afectada, como se puede ver en la imagen. Y el esófago corto. El esófago normalmente es corto y si no se desarrolla bien junto con el tórax y el cuello, una parte del estómago atravesará el hiato esofágico hacia el tórax, lo que formará una hernia hiatal congénita, como se puede observar en la imagen. Ahora sigue Diana. Bien,
Vamos a hablar acerca del desarrollo del estómago. En un principio, la porción distal del intestino primitivo se presenta como una estructura tubular muy simple, pero en la mitad de la cuarta semana del desarrollo aparece una pequeña dilatación que indica el sitio futuro del estómago. Esto está representado como un alargamiento fusiforme de la porción caudal del intestino anterior ubicado en el plano medio del cuerpo. Este primordio crece con rapidez y se ensancha ventrodorsalmente, de manera que las 2 semanas siguientes el borde dorsal del estómago primitivo se desarrolla con mayor rapidez que el borde ventral, generando de esta manera la curvatura mayor del estómago. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. El estómago rota en un eje longitudinal y anteroposterior, de manera que a medida que este va adquiriendo su forma madura, rota alrededor de su eje longitudinal 90 grados, lo cual genera una serie de efectos importantes para su morfología, en los cuales podemos destacar que la curvatura menor o el borde anterior del estómago se desplaza hacia la derecha, mientras que la curvatura mayor o el borde dorsal lo hace hacia la izquierda. El lado izquierdo original ahora pasa a ser la superficie ventral, mientras que el lado derecho pasa a ser la superficie dorsal. Antes de la rotación, la porción craneal y caudal del estómago se encontraba en el plano medio, pero a medida que este comienza a realizar sus movimientos, la porción craneal se desplaza hacia la izquierda y ligeramente hacia abajo, mientras que la porción caudal o el antro pilórico futuro lo hace a la derecha y un poco hacia arriba, generando de esta manera la posición final del estómago. Casi con un eje más largo, casi transversal al eje mayor del cuerpo. La rotación y el crecimiento del estómago explican por qué el nervio vago izquierdo inerva la pared anterior del estómago en el adulto y por qué el derecho inerva la pared posterior. Siguiente diapositiva. El estómago se encuentra sujeto de la pared dorsal de la cavidad abdominal a través del mesenterio dorsal o el mesogastrio dorsal primordial, que en un inicio se encuentra ubicado en el plano medio, pero que se desplaza hacia la izquierda durante los movimientos de rotación del estómago y la formación de la bolsa epiploica, el saco peritoneal menor, o también llamado la bolsa omental. El mesenterio ventral se desplaza hacia la derecha y se encarga de unir el estómago al duodeno con el hígado y la pared abdominal anterior. La bolsa epiploica se forma ya que a partir del mesénquima surgen una serie de hendiduras y cavidades aisladas en el mesogastrio dorsal. Cuando estas hendiduras se fusionan, forman una cavidad única denominada la bolsa epiploica, bolsa mental o el saco peritoneal menor. A medida que el estómago se va alargando, este receso genera un espacio en la cavidad peritoneal, de manera que se va a ubicar en la pared, entre la pared posterior y la pared, entre la pared posterior del abdomen y el mesenterio. La bolsa epiploica, la parte superior de la porción cefálica de la bolsa epiploica es interrumpida con el desarrollo del diafragma, generando un espacio cerrado denominado la bolsa infracardíaca, que si persiste se va a ubicar medialmente en la porción basal del pulmón derecho. La parte inferior de la porción cefálica de la bolsa epiploica persiste como el receso inferior, el receso superior de la bolsa epiploica. A medida que el estómago rota y el mesenterio dorsal se alarga, en la bolsa epiploica aparece el receso inferior de la bolsa epiploica, también llamado el epiplón mayor. Esta membrana de 4 capas sobrepasa los intestinos en desarrollo y el receso inferior de la bolsa epiploica va a desaparecer a medida de que las capas del epiplón mayor se vayan fusionando. La bolsa epiploica mantiene su contacto con una parte principal de la cavidad peritoneal a través de una abertura que se denomina el agujero colédoco. Este agujero se encuentra en el adulto por detrás del borde libre del epiplón menor. Siguiente diapositiva.
Entre las anomalías del estómago, una de las más frecuentes es la estenosis pilórica hipertrófica congénita y consiste en la hipertrofia de la musculatura circular y en menor grado longitudinal de la porción distal esfinteriana del estómago, lo cual genera un estrechamiento intenso del conducto pilórico, por lo tanto hay una obstrucción del paso de los alimentos. Generalmente esta estenosis ocasiona que el contenido gástrico sea expulsado con gran fuerza, generando vómitos en proyectil. Es una de las anomalías más comunes y puede presentarse en la vida fetal y de 3 a 5 días luego del nacimiento. Siguiente diapositiva. Ok, el duodeno se desarrolla en la 4ª semana de gestación a partir de la porción terminal del intestino anterior y la porción cefálica del intestino medio. Las dos partes del duodeno se unen justo distales al origen del conducto colédoco. Estas dos partes crecen rápidamente y generan un asa en forma de C que se proyecta ventralmente, de manera que la unión del intestino anterior con el medio y su punto de fijación al conducto colédoco se da en el vértice del asa duodenal embrionaria. Con los movimientos del estómago, esta asa duodenal embrionaria se desplaza hacia el lado derecho, quedando de forma retroperitoneal, es decir, por fuera del peritoneo. La rotación de esta asa duodenal embrionaria el duodeno, al estar formado tanto por el intestino anterior como por el intestino medio, recibe su irrigación de la arteria esplénica y de la arteria mesentérica superior. Y durante la 5ª y la 6ª semana, la luz del duodeno se va estrechando cada vez más debido a la proliferación de las células epiteliales. Esta obliteración es temporal, pero normalmente hacia el final del periodo embrionario ocurre la vacuolización por degeneración de las células epiteliales, lo cual provoca la recanalización del duodeno. Siguiente diapositiva. Entre las anomalías más frecuentes del duodeno se encuentra la estenosis duodenal, que se debe a la oclusión parcial de la luz del duodeno por un defecto en la recanalización del mismo. También puede estar asociado a la presión que genera un páncreas anular. La estenosis generalmente afecta la parte horizontal tercera y ascendente o cuarta del duodeno. Y el contenido gástrico, que generalmente cuenta con la presencia de bilis, suele vomitarse. En la atresia duodenal consiste en la oclusión completa de la luz del duodeno. Recordemos que durante el desarrollo el duodeno se ocluye, pero si no ocurre la recanalización puede bloquearse un segmento del mismo. Este bloqueo generalmente ocurre en el punto de unión entre el conducto colédoco y el pancreático, es decir, en la ampolla hepatopancreática, aunque también suele afectar a la parte horizontal tercera del duodeno. La atresia duodenal familiar se hereda de manera autosómica recesiva, y en los lactantes con atresia se comienzan los vómitos a las pocas horas del nacimiento, así como también comienzan los vómitos en las pocas horas del nacimiento, y también hay una distensión notable de la región epigástrica debido al llenado excesivo de líquido del estómago y la parte superior del duodeno. Esta anomalía congénita puede presentarse aislada, aunque también suele presentarse en compañía de otras anomalías como el síndrome de Down, anomalías cardiovasculares, malformaciones anorrectales. También genera polihidrapnios, ya que la atresia impide el paso del líquido amniótico hacia el intestino para su absorción. Ahora es turno de mi compañera Catherine Porras. Desarrollo del hígado y el aparato biliar. Origen y desarrollo del divertículo hepático. El primordio hepático aparece a la mitad de la 3ª semana como una prominencia del epitelio endodérmico en la parte caudal del intestino anterior. Esta prominencia, llamada divertículo hepático o yema hepática, está formada por células en rápida proliferación que penetran en el tabique transverso. Es decir, en la placa mesodérmica situada entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino.
Mientras las células hepáticas continúan penetrando en el tabique transverso, la conexión entre el divertículo hepático y el intestino anterior duodeno se estrecha y forman el conducto colédoco. La parte caudal más pequeña del divertículo, la parte caudal más pequeña del divertículo hepático se convierte en el aparato biliar y el tallo lo forma el conducto cístico. El hígado, la vesícula biliar, el hígado, la vesícula biliar y las vías biliares se originan al principio de la cuarta semana. Los FGF, factor de crecimiento de fibroblasto, secretados por el corazón en desarrollo, interactúan con las células bipotenciales e inducen a la formación del divertículo hepático. El divertículo hepático crece con rapidez y se divide en dos partes, a medida que se desarrolla en el mesenterio ventral. La porción caudal es la más grande, que es el primordio hepático. Las células en proliferación originan cordones hepáticos que se entrelazan con las células hepáticas. Los cordones hepáticos se anastomosan en las superficies que están recubiertas por endodermo en los sinusoides hepáticos. Las células hematopoyéticas, las células de Kupffer, las células del tejido conjuntivo derivan del mesodermo del tabique transverso. El hígado crece rápidamente y entre la semana quinta a la décima ocupa gran parte de la cavidad abdominal. La cantidad de sangre oxigenada que fluye desde el cordón umbilical hasta el hígado está encargada del desarrollo y la segmentación del hígado. Los lóbulos derecho o izquierdo al principio son aproximadamente del mismo tamaño, pero pronto el lóbulo derecho comienza a hacerse más grande. La hematopoiesis empieza en la sexta semana y es lo que le da un color rojizo y brillante al hígado. En la novena semana, el hígado representa aproximadamente el 10% del peso total del feto. Entre las células hepáticas y las paredes de los vasos se encuentran grandes centros de células en proliferación que producen glóbulos rojos y glóbulos blancos. Esta actividad disminuye gradualmente en los dos últimos meses de vida intrauterina. Y en el momento del nacimiento solo quedan pequeños islotes hematopoyéticos y entonces el hígado solo representa el 5% del peso corporal total. En la 12ª semana las células hepáticas comienzan a formar bilis. La bilis entra en el duodeno a través del conducto colédoco. Después de la semana 13. Lo que produce que el contenido intestinal tenga un color verde oscuro. Mesenterio ventral. Siguiente diapositiva, por favor. Esta membrana fina de dos capas da origen a el omento menor o epiplón menor, que se dirige desde el hígado hasta la curvatura menor del estómago. Ligamento hepatogástrico y desde el hígado hasta el duodeno, ligamento hepatoduodenal. Y el ligamento falciforme que se extiende desde el hígado hasta la parte abdominal ventral. La vena umbilical discurre por el borde libre del ligamento falciforme, desde el cordón umbilical hasta el hígado, lo que después del nacimiento se oblitera y pasa a ser el ligamento redondo del hígado. El mesenterio ventral está derivado del mesogastrio y forman el peritoneo visceral del hígado. El hígado está recubierto por el peritoneo, menos en la cavidad, en la parte que se encuentra desnuda, porque tiene un contacto directo con el diafragma. Siguiente diapositiva, por favor. Anomalías del hígado. Las variaciones menores de la
la ovulación del hígado son comunes, pero las anomalías congénitas del hígado son muy raras. Las variaciones de los conductos hepático, conducto cístico, conducto colédoco es frecuente. Pueden existir conductos hepáticos accesorios. Estos conductos accesorios son canales estrechos que discurren desde el lóbulo derecho del hígado hasta la parte superficial del cuerpo de la bilis. Y en algunos casos, el conducto cístico se abre en un conducto cístico accesorio y en lugar de un conducto hepático común. La atresia biliar extrahepática es la anomalía más grave del sistema biliar extrahepático y se produce en uno de cada 10.000 a 15.000 niños que nacen vivos. Esta anomalía del aparato biliar extrahepático se produce por la obliteración de las vías biliares a nivel de la porta hepatis, que es una fisura transversa a nivel de la superficie visceral del hígado a un nivel superior. Esto se produce por el fracaso del procedimiento de la remodelación del hilio o por infecciones o reacciones inmunitarias al final del desarrollo fetal. La ictericia, que se produce poco después del nacimiento, son heces alcohólicas de color arcilloso, que si la atresia biliar extrahepática no se puede solucionar quirúrgicamente por una hepatoportoenterostomía de Kasai, el niño puede morir si no se le realiza un trasplante de hígado. Muchas gracias. A continuación la dejo con Maylen. Desarrollo del páncreas. El páncreas se desarrolla entre las capas del mesenterio a partir de las yemas pancreáticas dorsal y ventral de células endodérmicas, que se originan en la parte caudal o dorsal del intestino anterior y se encuentran en desarrollo hacia la parte proximal del duodeno. La mayor parte del páncreas deriva del brote pancreático dorsal, que es más grande y se desarrolla a una distancia ligeramente craneal del brote ventral y crece rápidamente entre las capas del mesenterio dorsal. Primero aparece la yema pancreática dorsal, que es más grande y, como lo acabo de decir, se desarrolla un poco craneal la yema pancreática ventral. Mientras que esta se desarrolla cerca de la entrada del conducto, del colédoco. Y cerca de la entrada del conducto del colédoco, dentro del duodeno, y crece rápidamente entre las capas del mesenterio ventral. Cuando el duodeno gira hacia la derecha y adopta forma de C, la yema pancreática ventral se desplaza dorsalmente con el conducto colédoco y después se sitúa posteriormente a la yema pancreática dorsal, para después fusionarse con ella. La yema pancreática ventral forma el proceso uncinado y parte de la cabeza del páncreas. Cuando los brotes pancreáticos se fusionan, sus conductos se anastomosan. Cuando el estómago, el duodeno y el mesenterio ventral rotan, el páncreas se sitúa a lo largo de la pared dorsal del estómago. El conducto pancreático principal se forma a partir del conducto de la yema ventral y la parte distal del conducto de la yema dorsal. Con frecuencia, la parte proximal del conducto de la yema dorsal persiste como un conducto pancreático accesorio que se abre hacia la papila duodenal menor, localizada casi a 2 centímetros craneales del conducto principal. Con frecuencia se comunican entre sí y en casi 9% de los individuos no se fusionan los sistemas de conductos pancreáticos y persisten los dos conductos originales. El parenquima pancreático deriva del endodermo de las yemas pancreáticas, que forman una red de túbulos.
Y en el principio del periodo fetal, los ácidos inician un desarrollo a partir de los grupos de células que rodean los extremos de estos túbulos, que son conductos primitivos. Los hilostes pancreáticos se desarrollan a partir de grupos de células que se separan de los túbulos y pronto se sitúan entre los ácidos. La secreción de insulina se inicia durante el periodo fetal inicial, aproximadamente en la 10ª semana. Las células que contienen glucanón y isomatostatina se desarrollan antes de la diferenciación de las células secretorias de insulina. A medida de que el feto crece, también aumenta el contenido pancreático total de insulina y también de glucagón. La envoltura de tejido conjuntivo y los tabiques interlobulares del páncreas se desarrollan a partir del mesenquima asplácnico. Cuando la madre tiene diabetes sacarina, las células beta que secretan insulina en el páncreas fetal se exponen a valores muy altos de glucosa de manera constante. Y como resultado, estas células se hipertrofian a fin de aumentar el índice de secreción de insulina. Siguiente diapositiva, por favor. Las anomalías del páncreas. Con frecuencia se localiza tejido pancreático accesorio en las paredes del estómago, del duodeno y de un divertículo ileal. Hablando del páncreas anular, consiste en el crecimiento de una yema pancreática ventral bífida alrededor del duodeno. Y cuando se fusionan las porciones de la yema ventral bífida y la yema dorsal, se crea un anillo pancreático, lo cual causa la obstrucción duodenal. La porción anular del páncreas se define como una banda plana, delgada, de tejido pancreático que rodea la parte descendente o la segunda porción del duodeno. Y un páncreas anular puede llegar a ocasionar la obstrucción del duodeno después del nacimiento o ya en la vida adulta. En pacientes con este páncreas anormal se puede observar pancreatitis y úlcera peptídica. Siguiente diapositiva, por favor. El desarrollo del vaso. Es un órgano linfático vascular grande que se deriva de una masa de células mesenquimatosas y que aparecen entre las capas del mesogastrio dorsal. Inicia su desarrollo durante la 5ª semana, pero adquiere su forma característica desde el inicio de la vida fetal, desde el inicio del periodo fetal, perdón. En el feto, el vaso se lobula, pero normalmente estos lóbulos suelen desaparecer al momento de nacer. Las escotaduras del borde superior del vaso adulto son remanentes de los surcos que separan los lobulillos fetales. A medida de que el estómago gira, se fusionan la porción izquierda del mesogastrio dorsal con el peritoneo sobre el riñón izquierdo. Esta fusión explica la unión dorsal del ligamento esplenorrenal, y el ligamento lineorrenal. Y también porque la arteria esplénica del adulto, la rama mayor del tronco celíaco, sigue un trayecto bastante tortuoso, atrás de la bolsa epiploica y delante del riñón izquierdo. En el primordio esplénico, las células mesenquimatosas se diferencian para formar
la cápsula, la estructura del tejido conjuntivo y también y también para formar el parenquima esplénico. El vaso también actúa como un centro hematopoyético hasta una fase en específico de la vida fetal, hasta una fase tardía. Pero él conserva su potencial para seguir formando eritrocitos en la vida adulta. Hablando de los vasos accesorios, se encuentran, se pueden desarrollar una o más masas esplénicas pequeñas que se encuentran cerca del hilio del páncreas o vecinas a la cola del páncreas, cerca del hilio del vaso o vecinas a la cola del páncreas. Se pueden encontrar en alrededor del 10% de las personas. Y estos vasos accesorios son aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Un vaso accesorio suele encontrarse en parte o en su totalidad en la cola del páncreas o en el ligamento gastroplénico. Siguiente diapositiva. Aquí hay una frase de Bernie C. Johnson que dice que los retos de la vida no están ahí para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. La pusimos haciendo referencia a que a pesar de tantas circunstancias y tantos problemas que este año se han presentado y nos han llevado a parar en nuestra carrera universitaria, de tal modo de atrasarnos y querer pensar que hay muchas cosas que están en contra de nosotros, debemos saber que siempre hay muchas posibilidades de seguir adelante y de lograr todo lo que queremos. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por el esfuerzo de haber presentado la presentación. Muy bonita, por cierto, las felicito. Ve que en 20 diapositivas se puede presentar un tema tan complejo como este. Bueno, recuerden 2 cosas, ¿no? El tubo digestivo es una cosa, pero el hígado y el páncreas son glándulas que no forman parte del tubo digestivo, pero sí están muy relacionados con ellas, ¿no? A veces la gente confunde el tubo digestivo e incluye como tubo digestivo al hígado y al páncreas, y el hígado y el páncreas son simplemente 2 glándulas. Vamos a aclarar algunas cositas, por ejemplo, sobre todo, ¿qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana que normalmente recubre todos los órganos. Hay peritoneo visceral y hay peritoneo parietal. Cuando hablamos de peritoneo visceral, estamos hablando del peritoneo que recubre los órganos. Por ejemplo, el útero está recubierto por una membrana serosa que se llama peritoneo. Eso se llama peritoneo visceral. Y la capa que recubre todo el abdomen por dentro se llama peritoneo parietal. Pero aparte de eso, también hay otra capa, otra estructura que se llama mesenterio, que es la que se origina de la capa visceral del mesodermo lateral, o el mesodermo esplénico, como ustedes lo acaban de decir. Y puede estar ubicada en posiciones dorsales y ventrales. Se puede llamar mesoventral o mesodorsal. Puede ser intraperitoneal cuando recubre o retroperitoneal en caso de la presentación de cómo esté el órgano. Por eso es que ustedes ven que en la presentación dicen que algunas porciones de los órganos están intraperitoneales y otras están extraperitoneales, como le ocurre, por ejemplo, al páncreas. Y esa adhesión de esas 2 hojas de peritoneo forma una fascie que a veces produce una fijación de las estructuras o de los órganos a la pared abdominal. Bueno, vamos a ver. Todos los segmentos del aparato digestivo se desarrollan a partir de la 4ª semana, siempre evidentemente, como ustedes lo explicaron, de la cubierta endodérmica y del mesénquima que lo rodea. Ese mesénquima es el mesénquima esplénico. Evidentemente ustedes lo explicaron bastante bien. Hay una cosa muy importante. Casi todas las estructuras que forman parte del intestino anterior
rotan. Y normalmente la rotación siempre es de 90 grados. El esófago rota 90 grados, el estómago rota 90 grados, el duodeno rota 90 grados. Y esa rotación es lo que precisamente da la ubicación final de todas las demás estructuras dentro de la cavidad abdominal. ¿Ok? Muy bien. Faltó en el caso del esófago hablar sobre todo de la duplicación esofágica, que es cuando el esófago es doble, cuando la estructura es doble. Puede ser parcial o completa. Es un trastorno que se produce durante la vacuolización mientras se recanaliza la luz, y en vez de recanalizarse una luz, se recanalizan dos luces y por lo tanto se producen dos tubos paralelos. Normalmente afecta el tercio inferior del esófago a nivel del mediastino posterior, produce disfagia, náuseas, vómitos y algunas veces dolor y sangrado. Y faltó una cosa muy importante que se llama la acalasia. ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes lo van a oír bastante cuando ustedes estén en años más posteriores, se van a acordar de la acalasia. ¿Qué es la acalasia? La acalasia es la ausencia del peristaltismo en el cuerpo del esófago por una disfunción de los esfínteres, sobre todo del esfínter esofágico inferior. Y eso se debe a la falta de las células ganglionares que entre sí son neurotransmisores que producen una actividad excitatoria de contracción y una actividad inhibitoria de relajación, el efecto antiadrenérgico y anticolinérgico del plexo intramural, y hay un desequilibrio. Para ello no hay tratamiento. Supuestamente se plantea una destrucción química o física de las fibras del músculo del esfínter esofágico. A veces eso no tiene muy buen resultado. Bueno, vamos ahora a tratar, y lo que les estaba explicando, la rotación, ¿verdad?, que se da en estas estructuras del intestino anterior es la responsable de las relaciones anatómicas definitivas que se producen a ese nivel. Bien. Hay una cosa importante que es bueno saber. En la mucosa del estómago existen células epiteliales de las fosas gástricas que son células madre. Esas células madres producen las poblaciones que se desplazan tanto al fondo gástrico como al píloro. Y también se van a producir lo que son las glándulas gástricas, más o menos las 10-12 semanas, que son las que van a estar conformadas por células de mucosas parietales principales y endocrinas, que todas estas células derivan de las células madres, excepto las endocrinas, y más o menos se producen a las 15 o 17 semanas, y después se van a mantener como las glándulas gástricas hasta la adultez. Las células parietales de la mucosa gástrica segregan ácido clorhídrico poco antes del nacimiento. Entonces, vamos a tratar de profundizar un poquitico sobre la confusión en parte que hubo con respecto a los mesogastrios y los epiplones. Entonces, mire, el estómago primitivo está unido a la pared dorsal por el mesogastrio dorsal. Las dos hojas se separan y rodean al estómago, y se unen nuevamente delante de él para formar el mesogastrio ventral. De ese mesogastrio ventral van a producirse dos estructuras importantes, el ligamento gastroesofágico y el ligamento hepatoduodenal. Ese mesogastrio ventral también se denomina epiplón menor u aumento menor. Y ese mesogastrio ventral rodea al hígado y lo envuelve produciendo lo que se llama la cápsula hepática. A su vez, esto sí lo explicaste muy bien, el ligamento falciforme, que en el borde libre de la vena umbilical se oblitera y forma el ligamento redondo. Por eso es que ese ligamento falciforme fija en parte del hígado a la pared ventral del abdomen. Hay una cosa interesante que sería bueno mencionarla con respecto, bueno, eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a la parte del hígado, porque ahí lo solicitan en el programa, hablan de lo que es el septum transverso. Entonces vamos a profundizar un poquitico sobre eso, ¿ok? Sobre el tabique transverso, porque cuando se habla de las glándulas anexas y se habla del hígado,
Entonces se dice que el endodermo del intestino anterior más el mesodermo esplético del tabique transverso. Entonces la gente dice, bueno, ¿y qué es ese tabique transverso? ¿Qué es el septum transverso? Entonces, bueno, ¿qué es el septum transverso? Es un tabique transversal del mesodermo que se va a transformar como el tendón central del diafragma. Pero antes que ocurra eso, esta placa gruesa de tejido mesodérmico que ocupa el espacio entre la cavidad torácica y el conducto vitelino es el primordio de lo que va a ser el tendón del diafragma, y eso lo que nos va a producir a nosotros es que esa yema hepática junto con ese septum transverso es lo que nos va a producir a nosotros el desarrollo como tal del hígado. Ahorita se los voy a explicar más adelante para que se den cuenta. Entonces, esa evaginación de la pared de la porción distal del intestino anterior que forma la yema o el divertículo hepático se introduce al crecer y se introduce dentro del mesodermo ventral en el tabique transverso, que es el mesodermo esplánico. Y esa formación del tabique, esa formación de ese divertículo esplánico, de ese divertículo hepático, más el mesodermo esplánico que rodea el intestino anterior, es lo que se va a producir como una especie de inducción. ¿Para qué? Para que a nivel del interior de ese mesodermo ventral, que también se denomina tabique transverso, se produce el crecimiento y la diferenciación del divertículo hepático, que como ustedes lo explicaron muy bien, pues tiene dos partes, una craneal y una caudal, y cada una de ellas produce las estructuras que producen. Una produce los primordios vesiculares, la vesícula biliar y el conducto cístico, y la otra produce el primordio hepático con el hígado, los conductos biliares y el colédoco, porque de ahí es donde nace la yema hepática. Entonces, esa yema hepática cuando crece, alguien mencionó unas células bipotenciales, y eso está muy bien, que son los hepatoblastos, son los que se quedan cerca de la vena porta y son las que producen las células epiteliales de los conductos biliares intrahepáticos. Y las otras se transforman en hepatocitos y en cordones hepáticos. Entonces esa inducción que se produce de la yema hepática cuando entra al tabique transverso tiene esta importancia. ¿Por qué? Porque todos esos hepatocitos que producen los cordones hepáticos y los hepatoblastos se anatomizan alrededor de los espacios formados por las venas vitelinas y umbilicales para formar los sinusoides hepáticos que después van a formar las venas intrahepáticas. Muy bien. Entonces, por eso se dice que el mesénquima del tabique transverso se diferencia en endotelio de los sinusoides, tejido conectivo, hígado, vesícula, conductos biliares y vasos sanguíneos. Bien. Por supuesto, las rotaciones que se producen en el estómago y en el duodeno son las que hacen que el hígado se desplace hacia la derecha, quedando situado en el hipocondrio derecho. Los hepatocitos tienen una función en el metabolismo de las moléculas de la dieta, detoxificación de compuestos, almacenamiento de glucógeno, y secretan la bilis, que como lo dijo la compañera, prácticamente se produce por la degradación de la hemoglobina y se deposita en la vesícula para después ser expulsada al duodeno, y es lo que le da la coloración a las heces. Y eso que habló ella, que en la semana 13 la bilis llega al duodeno y produce un color verde oscuro de las heces que se llama beconio, es muy cierto. Y eso es así. Muy bien. Vamos a ver. Con respecto a lo del páncreas, está bastante chévere. Hay que tener importante dos cosas. El conducto pancreático principal se forma por la porción principal de la yema ventral más la porción distal de la yema dorsal. Y evidentemente unidos al colédoco se introducen al duodeno en la papila o carúncula duodenal mayor, y por ahí oí decir que también había una papila o carúncula duodenal menor, que a veces eso puede ser una malformación que en algunas ocasiones, en algunos estudios, cuando hay obstrucciones de las vías pancreáticas o hepáticas y se hace lo que se llama el RCP, que es la colicistopancreografía retrógrada endoscópica, aparece aparece dibujado en los rayos X,
y se determina. Fíjense que muchas de las malformaciones, a menos que sean muy graves a nivel del intestino, no dan manifestaciones clínicas. Nosotros podemos encontrar páncreas accesorios, vasos accesorios, podemos encontrar dobles conductos císticos, y eso pues no afecta en nada la evolución. Pero sí hay malformaciones que puede complicar un poquitico Bien. Inicialmente el páncreas intraperitoneal, pero luego de la rotación del duodeno y el estómago, que queda definitivamente de forma extraperitoneal definitiva o retroperitoneal. Eso es importante saberlo. Las células endocrinas y exocrinas se forman a partir del endodermo. Y estuvo muy bien que hayan mencionado los dos tipos de células, pero son 4. Son las células beta, que secretan insulina a las 10 semanas, las células alfa, que segregan glucagón a las 15 semanas, las células delta, que segregan somatostatina, y hay unas células F, que segregan el polipéptido pancreático. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. En cuanto al vaso, no hay nada que decir. Bueno, eso es todo lo que yo les tengo que agregar con respecto al seminario, y por eso le digo que estuvo bastante completo, y evidentemente pues les agradezco el esfuerzo que ustedes acaban de hacer.